Rolando, saluda. Bien, vamos a comenzar hoy día. La verdad que no pude entrar en mi plataforma, yo no sé, un problema para recabar las listas y dije que iban a entrar por lista, ¿no es cierto? A ver si puedo recabar y hacerlo por lista. Bueno, vamos a empezar hoy día a hablar de nuestro segundo tema que trata de interpretación del urinario. Ustedes saben que el examen de orina es un producto de desecho y, como ayer decíamos, se necesitan 180 o 200 litros de sangre que filtran los glomérulos para que se eliminen entre 1.400 y 1.500 centímetros cúbicos de orina. Y en la orina, por supuesto que nos da muchísima información para ver cómo está la salud de nuestro sistema urinario. Ustedes saben que vamos a comenzar a ver en este momento que la orina se compone Ya está. es lo que les dije, ¿no es cierto? Que la orina es producto de desecho y bueno, ya hablamos de eso. Fíjense esto es muy importante para ustedes. El 96% de la orina es agua. Solamente un 4% es lo que eliminamos. Vale decir, ese 4% está formado por sustancia orgánica e inorgánica. Ya. En otras palabras, la orina está compuesta por un solvente y un soluto. El solvente es el agua y el soluto somos nosotros, ¿cierto? Y en esos solutos tenemos sustancias inorgánicas y sustancias orgánicas. La inorgánica, cloruro de sodio, potasio, ácido sulfúrico, fosfórico, amonio, magnesio, calcio, hierro y otras sustancias. Y en las orgánicas tenemos urea, creatinina, ácido úrico y los cuerpos receptores. ¿Por qué es importante estos solutos? ¿Por qué es importante? Porque vamos a ir viendo, cuando comencemos a avanzar el tema número 4, que va a ser el próximo jueves, para la aclaración, les invito a que no falten a esa clase. No falten. ¿Por qué? Porque ese es uno de los temas más importantes para que ustedes lo entiendan. No quiero que aprendan de memoria, sino que entiendan lo que es la uropatía obstructiva, la obstrucción urinaria. Me explico. En estos momentos es difícil que ustedes tengan algún problema urinario. La máquina está chalenga, está nuevina. Y en ustedes se presenta lo que se llama la micción efectiva. Vamos aprendiendo otro tema. Micción efectiva. ¿Qué es la micción efectiva? Cuando ustedes van a orinar, eliminan todo el contenido de la vía urinaria. Lo que quiere decir que esa, aparte de la densidad de la orina, en fin, aparte de otros factores que hacen que nosotros no tengamos infección urinaria, partamos de que toda orina que se detiene, comenzamos un problema. ¿Por qué? Porque toda orina detenida, ¿qué hace? Nosotros somos el soluto y toda estamos en el solvente. Si nosotros nos estancamos y no podemos salir por esta puerta, nos va cambiando primeramente el pH de la orina. Nosotros solutos venimos, nos juntamos, nos unimos unos con otros y van formando lo que se llama los campos. Y ahí comenzamos los problemas en la vía urinaria, partiendo de un cuadro obstructivo. O sea,
que la revisión efectiva de ustedes prácticamente es la garantía para que ninguno de ustedes tenga problemas. Hasta ahí entendí. La orina nos proporciona mucha información sobre el estado de la función de nuestro riñón. Detecta una serie de alteraciones que pueden haber en la orina. ¿Por qué? Si uno de ustedes presenta un cálculo, yo ya debo pensar en algún problema objetivo. Estoy obligado a pensar. ¿O será que no están tomando mucho líquido? No lo sé. O tal vez en qué trabajarán, no lo sé. Entonces, eso merece una charla personal con ustedes para ver qué falla están cometiendo ustedes para que a su edad tengan cálculo urinario. Ustedes no deben tener, a no ser que tengan algún problema obstructivo. Y los problemas obstructivos a la edad de ustedes generalmente son secundarios mayormente a problemas de origen congénita, que es otro tema que vamos a avanzar. Entonces, siempre existe una causa, existe un porqué, y no hay charla, ¿cierto? Hay un motivo. Por eso es que, para que se acuerden, siempre les voy a molestar y siempre les voy a recordar, cómprense el libro de fisiopatología. No lean no. Cómprense que están enamorados de un mes. Hay que hacer un regalo. Vamos a cumplir 6 meses, un año. Si me querés tanto, te regalan un libro de fisiopatología. Lean fisiopatología, jóvenes, que ahí está la esencia de todo lo que es la medicina. Lean fisiopatología y les garantizo que van a ser excelentes. Por tanto, no lean algún tipo, lean libros de fisiopatología. Entonces, nos muestra la evidencia de resistencia de problemas metabólicos de índole general. O sea, cómo nosotros, o como yo, como especialista, tengo que saber por qué este joven será curar, operar un cálculo urinario. ¿Será eso una curación? No. Hay que buscar la causa por la cual este joven no hace cálculo. Y, lógicamente, nosotros tenemos el análisis del cálculo urinario para saber la composición y un estudio metabólico en orina de 24 horas. Problemas de tipo metabólico de orden general. El estudio metabólico en la orina me indica qué es lo que está comiendo. Hablamos de sustancias inorgánicas, ¿no es cierto? Cuánto de calcio está viniendo, cuánto de ácido úrico. Yo relaciono el análisis del cálculo con el informe del estudio metabólico en la orina de 24 horas y le diré, estás comiendo mucha mayonesa, mucho queso, mucho huevo, tantas cosas. Entonces, eso me ayuda a encontrar el porqué de las alteraciones metabólicas que pueden estar teniendo ustedes, que sean el origen de la formación de algún cambio. ¿De acuerdo? Sí. Sigamos. ¿Qué tenemos que ver nosotros en un examen de orina? Una recomendación: consíganse ustedes, jóvenes, en los laboratorios, alguien que tenga alguna tía, algún pariente, vienen los hojitas de laboratorio con los exámenes de orina, ¿cierto? Entonces, consíganse y le digan, conseguí uno, se hacen sacar fotocopia y vean ustedes y comiencen a leer, a habituarse la estructura de lo que es un examen de orina, cómo nos informa, porque eso es muy importante para ustedes y va a ser una vergüenza que cuando lleguen al internado no tengan idea de lo que significa un examen de orina. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Hay consideraciones generales,
hay que ver el examen químico de la orina y el examen microscópico. ¿Y qué corresponde a las consideraciones generales? El aspecto, el color, el olor, la densidad y el pH. Y en el examen químico hay que ver la cantidad de proteínas, glucosa, cetonas, bilirrubino, luminógeno y los famosos nitritos. Y en el examen microscópico, ¿qué tenemos que ver? Los cilindros, los cristales, los eritrocitos y los leucocitos. Entonces, todo esto vamos a ir analizando más o menos nosotros y ver en qué casos se altera patológicamente, qué es lo normal. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender. Este tema es un poquito pesado, pero tienen que aprenderlo. Dentro del aspecto general de la orina tenemos que ver el aspecto. Una orina normal en ustedes tiene un color claro y limpio, pero se puede turbiar cuando hay precipitación de cristales. ¿Me explico? El día de cumpleaños de este joven, invita a churrasco a su casa y le trae cerveza, trajo churrasco, meta todo lo que ustedes quieran y hasta su bolo. ¿Qué hace el alcohol? ¿Te emborracha? Ya, lo chupa. Ya, ¿qué hace? Orina, y al día siguiente viene la resaca. Entonces, después de haber comido churrasco y de haber machucado un guasca con palo a su cuerpo, al día siguiente esa orina está concentrada, no va a ser una orina limpia, una orina clara. ¿Por qué? Porque va a tener abundantes cristales. ¿Por qué? Porque ustedes sobrecargaron a su organismo de tantas cosas que habitualmente no lo hacen, ¿cierto? No creo que todos los días ustedes coman churrasco, no. Entonces, el organismo sufre esa agresión, pero se sabe defender. Síntomas, ¿cierto? Por hacer nos necesita que tenemos que echarle líquido a llenar el tanque para comenzar a orinar y pasar a la sangre, ¿cierto? Entonces, ahí ya más o menos la orina va tomando el aspecto que debe tomar. Pero en esas variaciones y en algunas patologías cambia el aspecto. Se presenta turbia cuando hay presencia de proteínas, leucocitos, bacterias, uso presencia de líquidos. Entonces estamos hablando ya de una infección urinaria. Una orina infectada no va a ser este aspecto. ¿De acuerdo? El color es un amarillo ámbar. Urocroma, la nitrofurantoína es un antiséptico urinario. Se presenta un amarillo naranja cuando hay pigmentos biliares. Normalmente existe, ¿cómo se llama el pigmento biliar de la orina? Y de la materia fecal, ¿verdad? Ya. ¿Y cuándo se presenta rojiza? Cuando hay porfirinas y la mioglobina. Ya tenemos nosotros ahí un glóbulo rojo que está mezclándose con la orina para cambiar el color. El color T, hay el urobilinógeno y las sales de hierro. Ustedes van a ver que los pacientes anémicos que consumen hierro, o los pacientes con insuficiencia, presentan este color de la orina. Color caoba, cuando hay pigmentos biliares, cuando hay la coluria. ¿Qué es la coluria? Favorecimiento de la orina. Coluria. Ustedes, hay un mal concepto que yo lo escucho en el Hospital San Juan de Dios. Cuando la orina cambia un poquito, se torna un poquito amarilla, dicen la orina está colúrica. No es así. La coluria es presencia de abundante cantidad de bilis en la orina. ¿Se acuerdan ustedes cuando hay ya han llevado a cirugía general, ¿no es cierto? Ya hay un cálculo biliar.
llega al cálculo de la vesícula, obstruye el bacinete y no pasa la bilis. Y vienen unos síntomas propios de un cuadro obstructivo biliar, que es la ictericia, acolia. Quiere decir que la acolia, la materia fecal no tiene color, porque no hay estercobilina. Y la orina está teñida de bilis, ¿cierto? ¿Por qué? Esa bilis pasa a la sangre, ¿cierto? Y la sangre, ¿dónde se lava? En el riñón, el eritrocito se carga de chinchera, se carga de bilis, y tiene que ir a la nefrona, donde se lava el eritrocito, deja esa bilis, pero tanta bilis que se junta en el riñón, porque produce el riñón, que sale mezclado con orina y la compromete con entonces, cuando digan coluria, tengan la certeza, la seguridad de ustedes de que están hablando de un cuadro obstructivo biliar. Pero si la orina no es colúrica, digan la orina está concentrada. Verde o azul cuando hay una infección por pseudomonas. Este bichito ya vamos a ir conociendo en la nefrología. Nosotros le tenemos mucho miedo a las pseudomonas que encierran los bronquios. Ya vamos a ir hablando de eso. Y negra cuando se presenta la alcaptonuria. La alcaptonuria es un cuadro de origen congénito, a Dios gracias, nunca he visto paciente con alcaptonuria, donde la orina viene de un color café oscuro, por un problema de origen congénito. El olor. Ya saben que el olor es génesis, el color amoniacal cuando hay una infección urinaria, ¿cierto? Pues, principalmente bacterias ureasa positivas. ¿Qué es la ureasa? Vamos a enzima. ¿Perdón? La enzima que degrada la urea. Entonces, cuando nosotros veamos los cálculos colaniformes, hablamos de litiasis colaniforme, ahí vamos a ver nosotros cómo es importante para nosotros la degradación de la orina y cómo la ureasa hace que ese cálculo prolifere tan rápidamente y forme los cálculos colaniformes. ¿Ya? El alcohol, cuando hay olor a alcohol, cuando hay una intoxicación por etanol. Y dulce, ustedes saben ya de la diabetes, ¿no es cierto? Olor fecaloide con una fístula vesicointestinal. También no se preocupen, vamos a hablar de fístula vesicointestinal, las causas de la fístula, la sintomatología de una fístula vesicointestinal. Ahí van ustedes a escuchar, y mejor se lo voy diciendo ya lo que es la neumaturia. ¿Qué es la neumaturia? Aire en la vejiga. Aire en la vejiga, ¿cierto? Cuando hay neumaturia, entonces ese es el diagnóstico patognomónico que nos indica, doctor, mira que está orinando y me veía orinando. Yo le digo, a ver, demuéstreme cómo está orinando. Familia fértil. Ahora, ¿por qué se presenta la neumaturia? ¿Por qué? A ver. Por eso yo lo estoy molestando ahorita, porque todo es un razonamiento. Si hay una comunicación entre el intestino con la vejiga, ¿cómo? Hable. Hay formación de asa igual ahí. Ya. Se forma gas en el intestino, y nosotros estamos aquí, estamos tranquilos para la salidina nomás, porque no hay nadie. ¿La verdad? Ya. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la fístula vesicointestinal? El bolo fecal
viene con los gases y con la peristaltis va expulsándose, y cuando llega la comunicación de la fístula, esos gases en vez de salir por el esfínter anal, sale por la vejiga y por la orina. Llega a la vejiga, toda vejiga, todos tenemos una cámara de aire, siempre tenemos un poquito de aire en la vejiga. Entonces, al haber eso, ¿cómo es su nombre? Arsenio. Arsenio. Sí. Ya. Correcto lo que dice Arsenio. Por peristalsis, los gases, en vez de llegar hasta el recto, pasan a la vejiga, se llenan, y que hemos dicho que es la micción, es un reflejo por el cual la vejiga se contrae para eliminar su contenido. Y entonces, al contraerse la vejiga, es un músculo, ¿no es cierto? Entonces se contrae, y al contraer la vejiga suena como debería ser. Bien, el pH está entre 4,6 y 8,6, o sea, 8. ¿Cómo se modifica el pH de la orina? O sea, imagínense la huasca que le damos nosotros a nuestro organismo. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es el pH de la sangre? 7.35 con 7.35. 7.4, ¿cierto? Entonces, ese 7.4 hace que nuestro órgano funcione perfectamente. Pero nosotros lo chicoteamos. Si le echamos cerveza, estamos huasqueados. Si le echamos abundante cantidad de cítrico, también. Entonces, toda variación del pH de la sangre repercute, dependiendo de qué es lo que comemos, repercute, por supuesto, en la orina. La dieta, vegetales, lácteos, aumenta el pH. Las carnes y cítricos disminuye el pH. Pero, ¿por qué es importante el pH? Un pequeño adelantito, nada más. Porque gracias al pH de la orina, algunos cálculos se forman. Los cálculos de ácido úrico y santina se forman en un pH ácido. Todos los otros cálculos generalmente aprovechan la alcalinidad de la orina. El de tubina, el de cistina y el de calcio. El salato de calcio, el fosfato de calcio. Eso aprovecha la alcalinidad de la orina. Pero para que haya esa alcalinidad, tiene que haber finalmente las instituciones urinarias, son los que cambian el pH. Y para que haya cambio del pH, ¿qué tiene que haber? Un cuadro obstructivo. Porque si no hay cuadro obstructivo, la orina no se detiene, hay la micción efectiva y no hay cambio de pH. Y si no hay cambio de pH, nada de esto le va a comprometer la vía urinaria. ¿Está correcto? Si alguien no entiende algo, levanta la mano, ahí se te repite. ¿Listo? Ya. También por medicamentos se altera el pH, por supuesto que sí. ¿Cuándo baja el pH? El ácido ascórbico, los salicilados. pH alto, los antiácidos y el carbonato de sodio, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes que cuando llegó la pandemia, todo el mundo decía hay que consumir en la noche una cucharada de bicarbonato, porque este virus maldito, cuando la sangre está media alcalina, no la ataca. Igualito casi me muero. No conocíamos nosotros, ¿no es cierto? No lo conocíamos. Y uno hacía cualquier cosa por evitar, porque tanto por el compañero de curso han muerto con COVID, colegas del Hospital San Juan de Dios, grandes amigos han muerto con COVID. ¿Por qué? Porque estábamos nosotros en contacto directo con los pacientes. Y al ver que morían, imagínense, una vez yo operé una mujer, operé a este señor, y este señor estaba al lado de
paciente, bueno, era una mujer, y su vecina, que era una señora media hablanchina, conversábamos, reíamos. Claro, le habían hecho la prueba de COVID, que fue negativa al ingreso, pero estaba contaminada, y no puedo decir si fue hecho mal la prueba, no puedo decir, pero mi paciente estaba con una osteonefrosis, yo tenía que operar. Fui a buscar a mi paciente para operar, y veo la cara así, y la blanchina, no sé, doctor, dijo la vida interna, operé. Cuando fui me entero bajando a la paciente para dar las indicaciones para ir a la cama, murió anoche de COVID. Y al ladito de un paciente. Yo operé a mi paciente. Yo hablaba con la paciente. ¿Qué se imagina? ¿Cómo se come uno? Cuando ve el examen con candarinita. De todas maneras, uno se asusta. Uno es humano, directamente el temor. Bueno, y el pH alto, le decía, los antiácidos, bicarbonatos, sodios, tiacinas y las infecciones del tracto urinario. Toda infección cambia el pH. O lo acidifica o lo alcaliniza. La densidad. Esto es uno de los factores que ustedes deben tomar muy en cuenta es un mecanismo de defensa de nuestra orina para que no haya infección. Es importante, ¿por qué? Porque ofrece información sobre el estado de hidratación y la capacidad de concentración de los riñones. ¿Cuándo baja? Cuando hay diabetes insípida, insuficiencia suprarrenal e insuficiencia renal crónica. En todas estas patologías que alteran la función del riñón, la densidad baja. Y sube la densidad en caso de deshidratación, diabetes mellitus, y contraste radiológico y el famoso síndrome. ¿Ya? El contraste radiológico. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene yodo. Aspectos químicos de la orina. Ya entramos a aspectos químicos. Proteínas. Normalmente debe ser negativo, pero se acepta hasta que haya inferior a 10 miligramos por decilitro. La microalbuminuria va de 30 a 300 miligramos por día, y para medir esto existen unas tiras reactivas, ¿no? Mire, una cruz, 2 cruces, 3 cruces y 4 cruces. La glucosa. ¿Cuánto debe estar la glicemia para que aparezca sangre en la orina? 180. 180, ¿cierto? ¿Cuáles son las causas de glucosuria? Diabetes, síndrome de Cushing, Fanconi y la insuficiencia renal. Las cetonas, o sea, el ácido acetoacético y la cetona, normalmente debe ser negativa, pero existe la cetonuria en la diabetes mellitus por una descompensación metabólica, y la cetonuria de origen no diabético, cuando existe un ayuno prolongado, una hiperemesis gravídica y las enfermedades infecciosas como el síndrome de Fanconi. ¿Ustedes han visto alguna vez una hiperemesis gravídica? La pena de una mujer omite, no para de vomitar, y eso le dura más o menos hasta el tercer mes, ya recién se logra bajar esa hormona. Por eso que cuando dice el embarazo, hace una cruz, ¿no? El urobilinio normalmente debe ser negativo. Es un indicador temprano de daño de la parénquima hepática. Es positivo cuando hay una enfermedad hepatocelular, anemia, la anemia hemolítica. ¿Por qué la anemia hemolítica?
forme de qué? Hemoglobina. Hemoglobina, y esa hemoglobina está unida a 4 grupos pirrólicos, que son hierro. Se destruye y todo eso se libera. Y de ahí viene todo esto. ¿No es cierto? Bilirrubina tiene que ser negativa, no tiene que haber en la orina. Cuando es positiva, o ya hemos hablado de esto, cuando es una ictericia obstructiva, daño hepático, un cáncer hepático y una obstrucción de los conductos biliares, una vía biliar o cualquier tumor que comprima la vía biliar, nos lleva a un cuadro de aumento de bilirrubina, ¿cierto? Los nitritos deben ser negativos. Se producen cuando las bacterias reducen los nitratos urinarios a nitritos. Las enterobacterias principalmente existe la enzima nitrito reductasa y las bacterias no reductoras como los enterococos, pseudomonas y enterobactericanos. Ya lo vamos a ver a este famoso bichito, el enterococo. Ya lo vamos a topar al hablar de enfermedades de transmisión sexual. Ustedes, ¿cómo transmisión sexual? ¿Dónde vive el enterococo? Nada. Pero ahí vamos a tocar cuando llegue el momento. Sigamos. Los aspectos químicos, la esterasa leucocitoria tiene que ser negativa, ¿no es cierto? Detecta leucocitos lisados e intactos y junto con la prueba de nitrito y el examen microscópico, o sea, la bacteriuria, aumenta la sensibilidad y la especificidad a las infecciones de las vías urinarias. O sea, hoy en día, antes los exámenes eran prolongados, pero ahora ya con la esterasa leucocitaria prácticamente se agilizan los resultados y los exámenes de orina en todo lo que hacemos, ¿cierto? Entramos al sedimento urinario. Los cilindros. Esto va cambiando un poquito la cosa, ¿no es cierto? Los cilindros son estructuras longitudinales formadas sobre los túbulos renales debido a la precipitación de la mucoproteína de Tan-Hoffmann. ¿Qué es la mucoproteína de Tan-Hoffmann? Nosotros, hay una cosita que quisiera que vean, jóvenes, cuando ustedes se vayan a su casa, solo por curiosidad, agarren su celular y muestren cómo está compuesto el plomero. A ver. No es un componente de la membrana basal que separa la célula endoteliales de la cápsula de muco. La mucoproteína o la mucoproteína de Tan-Hoffmann es una mucosa natural, normal, que tenemos todos, ustedes más que yo, que prácticamente hace que las bacterias, como es un pegamento que tiene la orina, se pegan y las bacterias no progresan. Lo vamos a ver también cuando existan los cólicos renales. Pero sepan que la mucosa de Tan-Hoffmann es una especie de mucosa, como un pegamento que es un mecanismo de defensa de nuestro organismo ante la agresión de bacterias. ¿De acuerdo? Ya. Los cristales son elementos que se forman debido a la precipitación de diferentes componentes urinarios como consecuencia de su aumento en la orina. Les decía, si yo le echo esta noche carne, chinchulina, chorizo, cuero chancho, lengua y panza, riñones, hígado y mi cerveza guay. Con esos jóvenes, todos esos alimentos pertenecen a la purina, ¿cierto? Y las purinas tienen abundante cantidad de ácido nucleico. Ácido nucleico. úrico. Ácido nucleico.
Al comer ustedes semejante cantidad de purinas, aumenta la ingesta de purinas, todo se absorbe en el intestino. Esa cantidad de las velocidades corriales hace que entre al torrente circulatorio, al torrente sanguíneo, porque se van absorbiendo, y toditos ustedes de ácido úrico van por la sangre hacia el riñón. Y ahí se pelean para entrar con la sangre, las neuronas están peleando y salen ustedes como ácido úrico. Se juntan uno con otro y automáticamente, al haber ingerido abundante cantidad de ácido úrico o de purinas, la purina se acidifica y ahí produce cristales de ácido úrico y por lo tanto forma cálculos de ácido úrico. Lo que comemos lo eliminamos. Cuando hablemos de litiasis, es un tema muy bonito que vamos a ver los factores, las causas por las cuales existen los cambios. Ahora solamente nos doy un pequeño adelanto, nada, ¿ya? Entonces, fíjense, el pH alcalino de la orina produce cálculos, cristales de carbonato de calcio, clorato de calcio y urato de amonio. O sea, el de amonio va caminando al cálculo de estrubita, donde el pH urinario se alcaliniza la orina y facilita la proliferación de pseudomonas, proteos, Klebsiella, que desdoblan la urea en ureasa. Y eso hace que se desarrolle, forme y crezca rápidamente el cálculo coraliforme. Orina alcalina. El pH ácido, cristales de ácido úrico, de sodio y de oxalato de calcio, pero principalmente son los cristales de ácido úrico y los cálculos de sanguíneo. Ya vamos a ver otro pequeño adelantito. Existen cálculos radiolúcidos y radiopacos. Los radiolúcidos son los que no se ven en la placa radiográfica, el de ácido úrico y el de sanguíneo. Los cálculos radiopacos son los que sí se ven en una placa radiográfica. Son los otros: calcio, estrubita y cistina. Sigamos. Los cristales de mayor importancia clínica son la dioxina en las hepatopatías graves, la tiroxina en la tirosinosis y la hepatopatía grave también, el colesterol donde existe la quiluria y procesos nefríticos y nefróticos. Estamos hablando de nefrología, ¿cierto? La bilirrubina cuando existe una hiperbilirrubinemia severa y los cristales de oxalato cuando hay una intoxicación por etilenglicol. El etilenglicol ya poco se utiliza hoy día porque es un anestésico cabalmente que ocasionaba estos problemas. El etilenglicol es un anestésico, ¿ya? Pero poco se utiliza por ese tipo de problemas. El sedimento urinario. Existen las células procedentes del tracto urinario. O sea, toda la vía urinaria, absolutamente toda la vía urinaria, o sea, la vía excretora comienza del cáliz, infundíbulo, pelvis, uréter, vejiga, uretra. Todo está cubierto de fibra lisa. La fibra lisa tiene la peculiaridad de que puede elongarse, puede distenderse. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes saben que siempre, normalmente existe en todas las personas una descamación celular. ¿No es verdad? Las tubulares son renales cuando vienen del túbulo proximal distado del túbulo colector. Las células de la cisión vienen del epitelio del tracto urinario de la pelvis renal hasta la porción superior de la uretra, y las pavimentosas o escamosas vienen de la porción inferior de la uretra y de la vagina. Ya. ¿Por qué es importante
esta carne, este asunto del aceto. Dígame. Porque podríamos diferenciar cuando hay descamación a nivel de la vejiga o cuando, por ejemplo, es una necrosis tubular aguda que viene desde mucho más alto. Ya, de acuerdo, perfecto. Pero también, a mí me gustaba, aquí poco se hace, cuando yo estaba haciendo la especialidad, me gustaba pedir la citología urinaria. La citología urinaria nos permite, o sea, sale la orina, se la centrifuga y las células se precipitan. Y lógicamente existe lo que se llama el citopatólogo, o sea, no es un médico patólogo, es un técnico, pero especializado en esa rama. Y él se encargaba de hacer los estudios para un diagnóstico temprano de cáncer urinario. Y como en el hospital se pedía trochimochi, entonces yo me gustaba pedir ahí para ver y tratar de investigar algunas cosas, ¿no? Yo cualquier paciente medio anémico que había medio sapito, y ya nomás le pedía para ver, buscando, indagando, porque podía. A ver, aquí vayan ustedes, pidan citología urinaria. No hacen, o se harán, pero ¿quiénes harán? No es para cualquier técnico. Se necesita personas especializadas. Células procedentes de la sangre, los leucocitos. ¿Cuánto es la cantidad normal de leucocitos en la orina? De 0 a 4, ya. ¿Más en la mujer o en el hombre? No. En la mujer, ¿cierto? Va de 0 a 8, de 0 a 6, y en el hombre de 0 a 4. Las infecciones urinarias combinan con la prueba del lipido con la estearasa leucocitaria, o sea, la estearasa es prácticamente la que detecta las infecciones urinarias. Y en la piuria estéril, ¿qué es piuria estéril? ¿Qué significa? Orina con pus, pero sin infección. Cuando en la tuberculosis, la uretritis, la balanitis, los tumores de la vejiga, incluso cuando el paciente utiliza bastante cortisol, ¿cierto? Entonces prácticamente enmascara todas estas patologías, enmascara el cuadro. Además nosotros sabemos que de la tuberculosis, ¿cómo se hace el diagnóstico de tuberculosis? Vaciloscopía. Puede hacer una vaciloscopía y una prueba de infección PCR, que es el GIEX. Y en la orina. En la orina. Estamos hablando de la orina, no hablamos de pulmones, de los digamos, del riñón, del clima, como a ver, ¿usted de qué ríe? Usted, está detrás de la señorita. Usted. Pero lo estoy viendo riendo. ¿Le causa chiste lo que yo hablo? A mí me molesta que usted ría. Váyase, por favor. Quiero que se vaya. Quiero que se vaya. ¿O quieren que le demos por avanzar? Depende de usted. Usted ve que molesta mientras uno me estoy esmerando que el joven se ponga a reír. Si le dije a usted en la anterior clase que es voluntaria, la asistencia es voluntaria. Si quiere reír, quédese afuera. No perturbe, no perjudique a sus compañeros, porque los va a perjudicar, porque si usted no se va, entonces estamos por avanzar y no es más, y se acabó. Respeto, lo habíamos dicho, respeto, guarda respeto. O se va o me voy. Me voy. Listo. No se vayan, yo me voy, quédense tranquilos. ¿Se van? Va a disculpar, no va a volver a pasar.
¿Vieron el agua? Hay cosas más molestosas, jóvenes, que por estas cosas. Tengan seriedad en lo que estamos haciendo, ¿no? Yo les digo, veo chistes que están bromeando, si no, váyanse, porque es feo que yo los note. Sí, con dignidad, tengan esa dignidad, esa hombría o esa valentía de la dama. Si quieren whatsappear o estar, doctor, permiso, ¿puedo irme? Se va. Es más decente, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Bueno, ya sé dónde está. Ya, les decía que en la tuberculosis, por ejemplo, se diagnostica mediante el tiro, ¿no es cierto? Pero ya ha ido avanzando, ha ido cambiando tanto este sistema que yo hacía la especialidad, se necesitaban 5 días la paciente se internaba y 24 horas se recolectaba la orina para hacer el cultivo de 24 horas de beca. Eso ha ido cambiando. Luego llegar a los 5 días, ya orina de 12 horas. Y hoy en día ya prácticamente se hace el cultivo de 3 días en orina de 12 horas para la pesquisa de beca en orina, ¿no es cierto? Los eritrocitos. ¿Debe haber sangre en la orina o no? No. Ya. Ustedes saben que si hay sangre, existen 2 tipos de hematuria, entiéndanme. Habíamos dibujado acá el riñón, el ureter y la vejiga. Si hay un cálculo renal y el cálculo está descendiendo, entonces ese cálculo está arañando, si me permiten la expresión, la mucosa ureteral. Y vienen los eritrocitos, entonces es una microhematuria. Pero la microhematuria, si me permiten, de origen urológico, no hematuria de origen nefrológico, que es muy diferente, porque el origen es diferente. En la orina, en la microhematuria de origen urológico, el eritrocito mantiene su forma, acuérdense de fisiología, la forma numular, o de pistolexa, o de boina vasca, ¿cierto? De lo que me acuerdo. Entonces, mantiene esa forma. Pero cuando es de origen nefrológico, ya estamos nosotros viendo una cosa mucho más grave. ¿Por qué? Porque el eritrocito normalmente que llega a la nefrona trae su chuquera en la espalda y se lava, se baña, deja todo y sale en forma de orina. Ese eritrocito, la verdad que tiene su componente proximal, distal, deferente, en fin, causa de goma, tantas cosas ya. Entonces, ese eritrocito deja, se lava y vuelve por el torrente sanguíneo a cumplir su función. No tiene por qué atravesar y salir a la vía excretora del cuerpo. Si ese eritrocito, cuando hay alguna nefropatía, alguna enfermedad del parénquima renal, ese eritrocito atraviesa, hace malabarismos para cruzar a la vía excretora. Pero ¿cómo yo lo voy a detectar?
porque cuando salga con la orina va a cambiar el eritrocito su forma. Entonces, para el diagnóstico, si ustedes ven un paciente lógicamente, si tiene un cólico renal, va a venir gritando el eritrocito microhematuria. Pero si ven ustedes un paciente que está con microhematuria y lo ven medio sapito, medio amarillo, medio delicadito, o medio enfermo, y hay sangre en la orina, ustedes piden dismorfismo o morfología de los eritrocitos en la orina. Y les va a venir un informe porcentualmente indicándoles que tanto porcentaje de los eritrocitos están alterados en su morfología. Entonces, si están alterados, es de origen nefrológico. Entonces, señores, a mí no me compete esta patología al nefrólogo, porque yo no voy a operar. ¿Me entienden la diferencia? Ya. Aquí está. Un riñón con su cálculo, algún problema tumoral, dan una hematuria de origen urológico donde el eritrocito mantiene su forma. Acá tenemos nosotros un tumor de vejiga, puede ser un cálculo de vejiga, la hematuria con una forma del eritrocito mal. Cualquier cálculo que salga en la uretra, la hematuria con eritrocito mal. Entonces, todo sangrado urológico no altera la morfología del eritrocito. Toda patología nefrológica se acompaña con una alteración en la forma del eritrocito. ¿De acuerdo? Sí. Las bacterias tienen que ser negativos, no tienen que haber, ¿cierto? Hay la bacteriura asintomática. Cuando es mayor, así, pero son ustedes. Lo que me interesa es que ustedes vean aquí. 100.000 colonias por minuto. ¿Qué es lo que informa el puro cultivo? Ahora, en ustedes yo no voy a permitir, no voy a pedir ordinariamente cultivo de origen, no. Las personas mayores sí, porque muchas veces, en muchas circunstancias, puede haber un examen de una orina que aparentemente esté normal, pero tener infección urinaria. O puede que parezca una infección urinaria y no sea infección urinaria. Ya ustedes clínicamente tienen que diagnosticar y ver si un cuadro se cronifica. No van a pedir ustedes un examen de orina así. Siempre acompañen con un puro cultivo. Ahí ustedes tienen la garantía de que si es o no es un cuadro infeccioso. ¿De acuerdo? Más o menos eso resume todo ello. Existen las leucociturias bacterianas, por ejemplo la clamidia. ¿Qué es la clamidia? Es una bacteria que no... Transmisión sexual, ¿cierto? La clamidia, la tracomatis, la gonorrea, el micoplasma, la tuberculosis, bueno. Muchos aparatos, por eso fue que progresó y creció tanta la urología, ¿cierto? Y nosotros les voy a dar a conocer lo elemental de los instrumentos que ustedes deben conocer. De acuerdo a su uso se clasifican en instrumentos diagnósticos e instrumentos terapéuticos. Según su constitución, tenemos blandos, que son de goma, semilrígidos, que son de plástico, y los rígidos, que son metálicos. Las funciones de los instrumentos. Tenemos función evacuadora, o sea, para sacar líquido, eso se hace mediante una sonda de Melaton o una sonda Foley, pero ustedes sepan que es una función evacuadora. Función instiladora. Si yo quiero meter algún líquido como tratamiento dentro de la vejiga, lo hago a través de una sonda, puede ser una sonda Foley, una sonda Melaton. Función dilatadora.
los aparatos, ¿no es cierto? Para eso yo utilizo un Beniqué o bien utilizo bujías dilatadoras. Más nosotros utilizamos los Beniqué. Funciones exploradoras. Si yo necesito introducir algún aparato con una fibra óptica para examinar y ver qué pasa con la uretra o qué pasa con la vejiga por dentro. Y la función operadora, me valgo del cistoscopio para ya sea sacar un cálculo, ya sea para operar una cirugía prostática, donde el cistoscopio, tenemos la óptica del cistoscopio, pero está agregado el recetoscopio. O sea, ya le agregué un cuchillito al cistoscopio para sacar por pedazos la glándula prostática. ¿Cuál es la escala de los instrumentos? Me interesa que ustedes, la escala de Charrier, o sea, la francesa, que graduó los instrumentos en 1/3 de milímetro, o sea, 1/3. Me explico. Cuando ustedes vayan a ver y compren la sonda Foley, la Foley viene por número. Hay la sonda Foley, digamos la 12. 12 divide en 3, 4 milímetros. Hay la sonda número 18 dividido entre 3, Sí. mide el calibre son 6 milímetros. Pero hay la sonda 20. Entonces la sonda 20, ustedes dividen en 3, se le da un número entero más unos decimales, ¿cierto? Existe la sonda 22 y la sonda número 24, que es la más gruesa. Ya 24 entre 3 a 8 milímetros mide la sonda. ¿Ya? ¿Me entienden eso, no es cierto? Ya. Y los Beniqué vienen graduados de instrumentos que son 1/6 de milímetro. Esto, el Beniqué es de uso exclusivo del urologo, eso no usan los médicos generales, eso no usan, eso yo se los voy a mostrar. Tenemos que visitar San Juan de cuando vayan, lo van a conocer, fierro curvo, que todo el mundo tiene miedo, pero nosotros lo manejamos muy bien para dilatar beta. ¿Ya? Y las sondas tienen luz y las bujías no la tienen. Toda sonda tiene su luz para el calor. En cambio las bujías no. ¿Qué cualidad tiene que tener la sustancia para la instrumentación? O sea, nosotros antes, cuando yo hacía la especialidad y aquí también, usábamos la vaselina. No había más orden. Con vaselina ya le echábamos con sondas y con vaselina teníamos que buscar el cistoscopio hasta que, bendito sea Dios, apareció la silocaína inhalea, que es prácticamente perfecta. ¿Por qué? Porque la silocaína es anestésica, es lubricante, es hidrosoluble y es estéril. Entonces, perfecto para manipular, para colocar sondas, para meter instrumentos, es la silocaína. Ya la gasolina ya. ¿Cómo se lavan los instrumentos? Se lavan con agua, se lo limpian, se lo jabonan y luego se lo secan mediante un autoclave y algunos aparatos mediante ebullición. Pero generalmente se utilizan soluciones. Nosotros utilizamos mucho las soluciones de Ibitane, el oxianuro de mercurio y lo que existe mucho en este medio que ya está desapareciendo más bien es el Cydex. El Cydex, nosotros con eso para cualquier cistoscopía, metemos el cistoscopio del Cydex en 15 minutos, lo lavamos con suelo fisiológico estéril, le echamos y metemos a la uretra sin ningún problema. Aquí está, miren. Esta es una sonda semirrígida, o sea, son de plástico,
Esta nosotros utilizamos para los pacientes que tienen próstata. Fíjense, todas tienen un orificio, ¿no es cierto? Quiere decir que cuando nosotros metemos esto, llegamos a la vejiga, automáticamente la orina drena a través de este tubo. Todas son tubos. Estas son sondas de Blaha, ¿entienden? Estas sondas que tienen un piquito son más o menos parecidas a estas que nosotros nos facilita mucho en los pacientes con patología prostática. Sondas de balón o Foley de 2 y 3 ramos. Vean, esta es la sonda Foley de 3 vías. Por acá, fíjense, esta es de 2 vías. Quiero que vean. Esta que viene recto, que viene directo de acá, es por donde sale la orina. Y esta que hace una curvita y tiene generalmente un distintivo, un color, ya sea azul o rojo o amarillo, o vienen de diferente, de acuerdo a la numeración de la sonda, tiene el color, ¿ya? Pero por acá se introduce el suelo fisiológico con una jeringa de 10, meten y tenemos balón de 10. Dentro de la vejiga es un balón que se infla en la vejiga y evita que se salga la sonda. O sea, es de autorretención. Se infla el balón, por acá sale la orina y se deja la sonda en la cubeta. Tenemos balones de 3 vías. Esta es una sonda siliconada, esta es lo más fino que existe, esta de acá. Estas son las sondas Rush y estas son buenas sondas. Estas sondas también chinas que no sirven para nada. Dependiendo del uso de la sonda, va a venir el tamaño del balón. Fíjense, cuando son de 2 vías, realmente tenemos un balón de 10 o máximo 15 centímetros. Son tubitos que no es muy grande. Pero cuando nosotros utilizamos esta sonda de 3 vías, donde se introduce la sonda, puede ser 30 o 40 centímetros cúbicos de suelo fisiológico entra en este globo. Por acá sale la orina y por acá se instila suero que entra, llega a la vejiga, lava la vejiga, se mezcla con la sangre que viene del lecho prostático o de algún tumor vesical, como ustedes quieran, y sale por acá. O sea, por esta parte se introduce, esto se convierte en un equipo de suelo fisiológico y se botea unos 70, 80, 100, dependiendo del sangrado del paciente, ¿no es cierto? Entra el suelo fisiológico, lava la vejiga por dentro, se mezcla con los glóbulos rojos y sale al exterior. Y esto solamente es de autorretención. Entonces, las de 3 vías generalmente se utilizan cuando hay sangrado masivo en los pacientes en tumor vesical o en la cirugía de próstata. Las sondas de Phillips con su latido conductor. ¿Qué son las sondas de Phillips? Fíjense. Esta es una sonda de Phillips que para nosotros es prácticamente lo que es el fusil para el soldado. En los casos, la patología más terrible, más fea para el urólogo del paciente es la uretra. La estenosis de uretra es terrible, como los jóvenes, los pacientes sufren cuando hay estenosis de uretra. Y nosotros tenemos que valernos de estos aparatos para evacuar la orina, porque la uretra siempre tiende a cerrarse. Entonces, fíjense, esta es una sonda compacta. Esta es la hembra y este es el macho. ¿Qué es la hembra? Porque tiene aquí un lugar donde se enverga, se atornilla. Esto como es delgadito y flexible, yo lubrico, meto silocaína en la uretra y como es delgadito este aparato, va y busca su camino hasta que me permite, llego al tope acá, estoy en peligro. Listo, ya conseguí mi objetivo de llegar a vejiga. Este aparato lo envergo acá, lubrico la uretra y meto todo esto
la vejiga. Este ya tiene un orificio acá, fíjense ahí. A través de esto se enrosca dentro de la vejiga, no hay ningún problema. Está empernado esto. Entonces, con esto, fíjense que es mucho más grueso y largo. Vuelvo a sacar, pero solo saco hasta que aparece este aparatito. Desde el tornillo de esta sonda, cambio esta por una mucho más gruesa, lubrico otra vez la uretra y otra vez hasta dentro de la vejiga. Lo puedo dejar cuando llego a un número 20 o 22, lo dejo en la uretra por una media hora, 1 hora o 2 horas, lo dejo paciente echado ahí y luego, por eso logro dilatar la uretra, retiro todo esto, váyase y venga en unos 15 días para que usted vea que la orina se está desgastando. Cuando los pacientes ven que se está desgastando, se viene rapidito porque ellos saben que meter el aparato. ¿Ya? El receptoscopio. Fíjense, este es un cistoscopio que tiene la puntita aquí, sale como un alambre, como una U. Por acá entra suero que me permite ver en la cirugía prostática o en los cirugía de un tumor de vejiga, como quieran, entra y está entrando suelo limpio y yo estoy desecando y me permite ver, ¿cierto? Esto es como un gatillo. Cuando yo abro, aquí sale la cuchilla, brota, y cuando yo meto, entonces aquí corta la próstata y va cortando en pedazo, solamente manejando este aparato que yo estoy viendo por acá. Aquí está esto conectado a una fuente de luz. Existen receptoscopios de flujo continuo. Flujo continuo, los más modernos, mientras está entrando el líquido, automáticamente el líquido está saliendo. Cuando yo llegué acá al hospital, no teníamos este aparato, tenía que hacer obligado una talla vesical. Una talla vesical en el paciente, entonces introducía el receptoscopio y el líquido entraba por acá y salía por la talla vesical. Salía normal, la vejiga salía directamente, concentraba, salía, hacía todo lo que tenía que hacer, luego retiraba y ponía una sonda. Ahora ya los aparatos son mucho más modernos, ¿no? Y el ureteroscopio rígido, ya con este aparato prácticamente nosotros llegamos hasta el riñón. Con esto ustedes llegan a muy largo, aquí tenemos nosotros, tenemos una óptica y por estos aparatitos uno mete unas guías, unos alambritos que son de plástico, mete las guías hasta el ureter y a través de la guía nosotros metemos canastitos y más cosas para retirar las piedras o metemos la fibra de láser. Esta es una, por aquí entra agua para decir suelo fisiológico. Pero esto es prácticamente todo lo que es la patología ureteral. Hoy en día ya se creó el ureteroscopio flexible. Con esto pues ya cambió, es una maravilla. Miren ustedes, esta punta se dobla. Con esto nosotros llegamos hasta el riñón, tranquilamente llegamos hasta el riñón, y como es flexible, este aparato puedo torcerlo para acá, o puedo torcerlo para acá, o para acá, o para acá. Entonces, si el cálculo está en un cáliz inferior, pues torce por un lado, a través de esto, por acá, fíjense, por acá puedo meter una canastilla, o por acá sale la fibra de láser. Entonces va, y con el láser prácticamente la piedra la desgrana, la deshace, pero como vulgarmente decimos, que es hachi. ¿Saben lo que es hachi? Así, polvillos, el próximo reloj y se acaba. Es una maravilla, prácticamente hoy en día nosotros tenemos este aparato, lo manejamos, pero hay un desperfecto, se fregó nuestro telescopio flexible,
estamos operando. Hoy día operó un cálculo así de grande, en la hernias urinarias, cirugía abierta. Hay más casos, ¿por qué? Porque se nos pegó. El láser, nosotros alquilamos un aparato que cuesta mucha plata y hay empresas que tienen su aparato de láser, lo alquila y hablan con los familiares y le dicen, usted pague, hable con ellos y nosotros le damos el aparato y lo resolvemos. La cirugía no cobramos un solo centavo y la familia paga por uso del láser. Así más o menos funciona. Estos son los equipos. Este es un equipo antiguo, ¿ya? Donde tiene sus pedales. Esto es una fuente de poder y fíjense este aparato, es como un taladro. Ustedes han visto cómo taladran la carretera, ¿no es cierto? El taladro pone y comienza a sonar para romper. Y esto es prácticamente lo mismo. Cuando se pone en contacto con la piedra, uno pisa y tiende a golpear, y la golpea la piedra pulveriza. Pero el problema es lo que causa sangrado, y el sangrado dificulta la visión. Con el aparato de láser prácticamente ya lo estamos nosotros desechando. Con el láser que ustedes ponen, tarda mucho más, por supuesto, pero vale la pena, y es una cirugía limpia, porque lo van desgranando y termina sacando esa cirugía. En cambio de esto, sí nos va a causar un sangrado. ¿Ya? Indicaciones del cateterismo uretral. ¿Cuándo colocar una sonda en el paciente? Cuando hay una retención aguda de orina, cuando se debe utilizar un cateterismo permanente en el paciente, o sea, tiene que estar constantemente, cuando hay hematurias intensas, se utiliza la sonda en preoperatorios, en intervenciones quirúrgicas largas, procesos médicos como la BCG. La BCG, ¿qué es la BCG? La tuna de Calmet, el bacilo de Calmet y Gram, ¿cierto? Nosotros lo utilizamos para el tratamiento del cáncer de vejiga, hacemos operaciones de vejiga, el cáncer de vejiga con la BCG, y lógicamente vienen ampollitas biofilizado que diluimos en unos 20 cc, vaciamos la vejiga y todo eso lo introducimos en la vejiga y hacemos maniobras con los pacientes para que cumpla su función la BCG. Es el único tratamiento. Ya vamos a, cuando avancemos de cáncer de vejiga con ustedes, ahí vamos a volver a tocar el uso del BCG, cómo se utiliza y en la dosis. ¿Listo? Se utiliza también en incontinencia de orina y en los traumas vesicales. Todo trauma vesical tiene que ir sí o sí acompañado de una sonda, por muy mínimo que sea. Si hay una ruptura pequeña de vejiga, le pone una sonda. ¿Qué hace la sonda? Hace que se enchurce, se vacíe la vejiga, y al vaciarse la vejiga hace que la diuresis vaya a la vejiga y salga por la sonda. Entonces se llega a abolir totalmente el reflejo de la micción. ¿Por qué? ¿Cuál es el reflejo? Cuando la vejiga se distiende. Entonces la sonda hace que no se distienda y permite que el orificio, el hueso, el trauma, lo que ustedes quieran, cicatrice en la pared vesical, se cierra, a los 7 días sacamos la sonda y no es más. Contraindicaciones del cateterismo dental. Nunca colocar sonda cuando hay estrés dental. Ustedes no se metan para hacer golpes. Cuando hay uretritis aguda, si ustedes ven que el paciente está con secreción uretral, no le metan los sondas. Van a ocasionar una bacteria y le van a hacer tanto daño al paciente que no se debe hacer. Una orquiepididinitis aguda, si tiene su testículo inflamado, secundariamente, casi con certeza, es porque hay algún problema urinario. Y no se debe colocar en cistitis aguda ni en infecciones urinarias severas. Nunca colocar una sonda. Primeramente proteger con buenos antibióticos y después sí pueden colocar una sonda. Las complicaciones. Puede haber una falsa vía, ocasionando orquitis, es muy frecuente en el paciente que tiene mucho tiempo la sonda, se infecta y se pone un testículo así de grande.
por esa comunicación que hablábamos ayer, ¿no es cierto?, de la vía espermática, porque ustedes tienen que saber que en urología todos son tubos, todas son cañerías, todos son conductos. Entonces, la bacteria va por el conducto, de la uretra llega al testículo y por eso el testículo se inflama, se crece. Puede haber fístulas uretrales, pielonefritis, shock séptico, litiasis vesical, obstrucción de la sonda por coágulos y el faceta. ¿Por qué se formará la litiasis vesical? Con una sonda. ¿Por qué? Porque es un cuerpo extraño. Entonces, todo cuerpo extraño en la vía urinaria hace que forme cálculo. Yo he sacado 3 té de cobre de la vejiga de 3 señoritas, así los calcularon. La té de cobre mal fuerte migró hasta la vejiga, se entró a vejiga la té de cobre y como el cuerpo extraño formó así los calcularon. Son los llamados centros de nucleación de la litiasis. Dependiendo, si el cálculo está en la vejiga se llama cistolitotomía. Si está en el cálculo se llamará ureterolitotomía. Vamos a hablar después, no se fatigue. ¿Qué cuidados se debe dar a una sonda permanente? Paciente que está con sonda. Hay que cambiar la sonda cada 15 días. Quimioterapia por vía oral, siempre se debe dar algún antibiótico. Se debe utilizar un calibre de una sonda adecuada, 16 o 18, no más. La bolsa colectora tiene que ser estéril con drenaje irreversible. Imagínense, antes no había las bolsas colectoras, en el Hospital San Juan de Dios utilizaba un frasco de vidrio. Estaba la sonda, se conectaba y drenaba a un frasco de vidrio. Y para que ríen, para que no estén cansados. Siempre tenemos costumbre nosotros de poner a la derecha del paciente. Decíamos, Señor, baje por la derecha, nunca por la izquierda, por la derecha. Ya, doctor, pero los viejitos, algunos son, bueno, medio duros, ¿no? No, Señor, como no había bolsas, eran los frascos de vidrio. Se bajó por el otro lado, agarró el frasco que era del vecino y comenzó a tironearle y no le estaba la sonda. ¡Uy! Y ocasionaba porque una sonda que se tironea causa sangrado. Y ese era el eterno problema en urología con los viejitos. ¿Qué hacemos para evitarlo? Conseguimos esa rejita para obligarle que se levante por el lado derecho, nunca por el izquierdo. Y ahora con las bolsas estériles ya es diferente, ¿cierto? La vida ha cambiado para nosotros. Inclusive, cuando yo llegué al Hospital San Juan de Dios, todavía el guante para operar lo lavaban, se secaba, se talqueaba, se esterilizaba, se reutilizaba en una ocasión. Así era joven. A Dios gracias, las cosas han cambiado. Cambiar de posición el pene del paciente para evitar fístulas uretrales. Entonces, la sonda un tiempo puede estar hacia la derecha, otro tiempo hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque la sonda hace esto, comprime. Y un cuerpo extraño que comprime una materia blanca como la uretra puede romperlo de eso. ¿Ya? Lavado vesical periódico. ¿Qué quiere decir el lavado vesical? Cada 15 días, cada semana, hemos dicho que si tiene el balón dentro de la vejiga, es un cuerpo extraño y va a formar cálculo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agarro con medio litro de suero fisiológico, meto 1, 2, 3 jeringas de 20 centímetros, o sea, 100 centímetros de suero fisiológico, meto en la vejiga y espero que chorree. Se vacía la vejiga, otra vez 5 jeringas de 20 son 100, hago 5 veces ese procedimiento, son 500 centímetros cúbicos, medio litro. Con eso se lava y se va.
a la semana otra vez. Esa es una función de enfermería, por supuesto, ¿no? Pero se debe lavar la sonda vesical cada semana. Utilizar la sonda Foley 18 o 20. Generalmente la 18 y en las mujeres les va muy bien la 16, que es más cercana. Eso es todo, jóvenes. Pueden irse. Nos vemos el día de la